Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7. ¿Cuántos de ustedes estudiaron el pasaje de esta mañana en sus grupos pequeños? Muy bien, eso me va a ayudar porque así ya no me siento tan mal de ir tan aprisa, ¿ok? Esta mañana vamos a ver a nadie como Jehová, que no hay nadie como Jehová. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de las plagas de Egipto desde muy pequeños. Es más, hay muchas personas que ni son creyentes y que tal vez nunca han pisado una iglesia y aún así saben de las plagas de Egipto. Sin embargo, ¿entendemos qué representan estas plagas? Después de todo, tal vez sí hemos escuchado de ellas, pero no es como que si ahorita nos hacen un examen, podemos enlistar las 10 plagas en orden y dar todos los detalles. Y es que a veces cuando llegamos a este pasaje de la Escritura, muchas veces lo vemos como si fueran los episodios de Netflix. Estamos pensando, el día comienza así, sucede la plaga, termina la plaga y ya, se acabó. Y vamos al siguiente episodio donde otra vez comienza todo así. Pero necesitamos ver este pasaje y notar cómo a medida que vamos avanzando, la situación en Egipto va empeorando. Y quisiéramos comenzar, antes de llegar al punto de las plagas, señalar por qué Jehová mandó plagas. ¿Por qué Jehová mandó plagas? Una de las cosas que queremos evitar es llegar a todos estos pasajes de Éxodo y concentrarnos meramente en Moisés y el pueblo. Si de algo nos quiere hablar la historia del Éxodo, es de Jehová. Y esta mañana queremos ver a la luz de las Escrituras que no hay nadie como Jehová. Ahora, quisiera entender que todos estamos de acuerdo con eso, aún antes de iniciar el sermón. Pero a medida que avanzamos, quisiéramos ver a ese gran yo soy que hemos visto en capítulos anteriores. Así que comencemos. ¿Por qué Jehová mandó plagas? Pues, en primer lugar, queremos reconocer que si algo van a estar señalando las plagas es la respuesta a la pregunta que hizo Faraón. Y la pregunta que hizo Faraón es, ¿quién es Jehová? ¿Quieres saber quién es Jehová? Mira, aquí te lo vamos a mostrar. Vas a ver no solo una respuesta audible, sino que ahora lo vas a poder palpar. ¿Quieres saber cuál es el poder, la fuerza, la autoridad, el señorío de Jehová? ¿Quieres ver las áreas donde trabaja? Esto no era nada nuevo. Egipto tiene un montón de dioses. Y esos dioses, pues algunos son del sol, algunos son de la fertilidad, algunos son del río. ¿De qué trata tu Dios? Déjame te cuento. La respuesta a esa pregunta se encuentra en estas plagas. Y en las presentaciones que va a hacer Moisés delante de Faraón, él va a estar repitiendo esa frase. Nota cómo en 7:16 dice: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Capítulo 9, versículo 1. Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos. Versículo 13. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Y capítulo 10, versículo 3. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Para Faraón debe ser evidente que el Dios al cual rechazó en un principio, con esas señales de la vara convirtiéndose en serpiente, es el mismo Dios que está haciendo todas las plagas que veremos a continuación. Y algo que debe de quedar en evidencia es que ningún Dios egipcio y ningún Dios de las naciones puede contra Jehová. Además,
Una frase que hemos dicho que se repite constantemente es que sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La semana pasada el pastor Pepe nos decía esta frase y note cómo capítulo 7, versículo 17, señala en las palabras de Jehová que en la plaga, en este suceso conocerán a Jehová. Dice versículo 7:17, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. No podemos desconectar la plaga del fin de la plaga, y es que conozcan a Jehová. Asimismo lo dice el capítulo 8, versículo 10, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Faraón, ¿cuándo quieres que se quite la plaga? Mañana. ¿Crees que tú mandas porque dices mañana? Espérate, para que conozcas que Jehová es el Dios, mañana se va a quitar. Aquí encontramos una guerra, un pleito. A ver, ¿quién puede más? Faraón, los dioses de Egipto o el Dios Jehová, el Dios de los hebreos. Y va a estar señalado como en capítulo 9, versículo 14 nos dice esta frase: para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. No hay otro como Jehová. Versículo 9:29 dice al final: y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Nosotros finalizamos Génesis con un José que tras el hambre se adueñó de toda la tierra y Faraón se siente dueño de esa tierra. Pero ¿sabe qué? Jehová le está recordando algo. Egipto, ese gran imperio, ese reino del cual tú dices, esto es mío, no te pertenece. Yo digo que sí y que no. Las plagas van a ser esa respuesta para Faraón. Y es que algo que vamos a notar es que si hay una razón por la cual Jehová mandó las plagas, es por Faraón mismo. Noten lo que dice capítulo 9, versículo 14, y ahora vamos a leer el versículo completo. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, ¿a dónde? A tu corazón. Esto está afectando a todo Egipto, pero hay una persona en específico a quien van dirigidas, y es a Faraón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Después de todo, ¿quién es el responsable de que estas plagas no se detuvieran? O sea, Moisés entra y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y a medida que vamos leyendo el texto, básicamente la respuesta que nosotros debiéramos sentir es, ya Faraón, ya déjalos ir. Ya, o sea, mira ya lo que pasó con el Nilo, mira ya lo que pasó con las ranas. Oye, no te incomoda, Faraón, ya déjalos ir. Sin embargo, ¿por qué Faraón no los deja ir? Pues Faraón es el rey del imperio más grande. ¿Y quiénes están viniendo a darle esta solicitud? ¿No son sus príncipes? ¿No son sus oficiales? Son sus esclavos. Son su mano de obra. Esto afecta directamente su autoridad y su poder. Sin embargo, estas plagas están yendo al corazón de Faraón. Y si algo se va a notar a lo largo de este pasaje, es precisamente el corazón duro de Faraón. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿Faraón tuvo la culpa de tener este corazón duro? Si usted lee las referencias a ese corazón duro, notaremos que todas las primeras referencias de capítulo 7 a capítulo 9 son hablando de que el que endureció su corazón fue Faraón. Y es a partir de capítulo 9 a capítulo 14 que nosotros encontramos que Dios entonces endureció su corazón. ¿Qué queremos decir con esto? Note los pasajes. Vamos a capítulo 7, versículo 13 y 14.
Con la vara de Aarón, dice, y el corazón de Faraón se endureció. Con la sangre, dice versículo 14, el corazón de Faraón está endurecido. Con las ranas, capítulo 8, versículo, capítulo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. Capítulo 8, versículo 15, con las ranas. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Capítulo 8, versículo 19, ya con los piojos, nos vuelve a decir lo mismo. El corazón de Faraón se endureció. Versículo 32, con las moscas, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Capítulo 9, versículo 7, con el ganado. Al final, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahora, aquí es donde hay el cambio, porque ya para la plaga de las úlceras, que es la sexta plaga, dice versículo 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahora, llama la atención porque entonces luego viene la plaga del granizo y nos dice versículo 34 y 35. Y aquí quiero que presten atención al texto. Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué Faraón tiene un corazón duro? ¿Por qué él lo endureció? Ahora, ¿la Biblia dice que Jehová endureció su corazón? Sí, lo dice en 9:12, 10:1, 10:20, 10:27, 11:10 y 14:4. Pero entonces, ¿por qué Jehová endurece el corazón de un hombre que ya tiene duro el corazón? Pues tal cual nos dice Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Nos dice Romanos 1:28, por lo cual Dios también les entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es Faraón, pero esto no es único de Faraón. Esto es de cualquier pecador que endurece su corazón y rechaza la evidencia de que Dios existe y que es real y asume que es real, pero no lo quiere aceptar. Pero ¿a quién van dirigidas las plagas? A ese duro corazón. Entonces, las plagas no están siendo objeto para quebrar ese corazón, o es para endurecerlo más. Y no quisiera contestar esa pregunta sin señalar el siguiente propósito de las plagas, y es que son enviadas para que Israel sepa quién es Jehová. Sí, los egipcios van a saber quién es Jehová, pero también Israel. Vamos a ver a lo largo de las plagas que ellos no sufrirían el peso duro de las plagas, no tendrían desabasto, no perderían ganado, ni se verían afectados físicamente por úlceras, pero debían ser testigos a sus generaciones. Esto nos dice capítulo 10, versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Y entonces cuando llegamos a salmos como el 135, notamos que a lo largo de las generaciones, estos israelitas están contando de eso que sucedió en Egipto. Dice el Salmo 135, versículos 5 y 7 al 7, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. ¿Sabe quién nos mandó este calor esta mañana? Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Así que si alguien tiene queja del calor, pues quéjese con el que lo mandó. Dios demuestra su poder a través de esas cosas. Y a veces nosotros nos olvidamos de ello. Queridos hermanos, aquí Dios está trabajando con el corazón de todo Egipto, con el corazón de Israel. Y vemos que en medio de grandes maravillas hay personas que aún así están endureciendo sus corazones. ¿Qué de tu corazón y el mío? ¿Es duro o es sensible a la voz del Señor? Y así pasamos a la segunda parte. ¿Por qué Jehová mandó esas plagas específicamente? La primera pregunta era para contestar por qué Jehová mandó plagas, pero ahora queremos decir por qué Jehová mandó esas plagas específicamente. Noten lo siguiente, vamos a ir a lo largo del pasaje y vamos a ir desde capítulo 7 hasta capítulo 10 y vamos a ir repasando estas 10 plagas y notando algunos aspectos en particular. ¿Cuál es la primera plaga? Sangre. Esta plaga duró 7 días. A ver, hermanos, ¿cuántos días nos quedamos sin agua aquí? Depende, ¿verdad? Si usted tiene tinaco no se queda sin agua. Pero los martes aquí en Guadalupe nos toca quedarnos sin agua y a veces la mayoría de las noches, ¿no? ¿Y cómo se siente cuando son las 4 de la tarde y se fue el agua y nadie te avisó? Y la ropa ahí a medio lavar, los trastes todavía sucios, el calorón con ganas de, híjole, un regaderazo ahorita y nada. Ahora imagínate 7 días. Pero no es que no haya agua, es que toda el agua se convirtió en sangre. ¿Alguno de ustedes se desmaya con la sangre? Ok. El problema no es la sangre solamente, es que ¿qué se convirtió en sangre? ¿Dónde puso la vara Aarón? ¿Dónde? En el río Nilo. Ese río no es la tubería de agua y drenaje, ¿okay? No es el manantial de donde se abastece Bonafón, es donde están alimentándose los cultivos, es donde están todos los peces ahí. Y entonces al convertirse en sangre, ¿qué pasa? Todo lo que hay ahí se muere. Así que hay peces flotando que a lo largo de 7 días se están pudriendo. Y que si no te gusta la sangre y no te querías acercar al Nilo, vas a tener que acercarte a sacar toda la putrefacción que se está haciendo ahí. Hay un daño a la agricultura. ¿Y cuál fue la solución de los egipcios? Vamos a hacer pozos, vamos a abrir pozos. ¿Y sabe cuál fue la solución de los hechiceros? Tomar de esa agua de los pozos para hacer ¿qué? Más sangre. Oye, ya tenemos suficiente sangre, ¿para qué haces más sangre? Eso no es una solución, pero para Faraón, entonces, si tú lo puedes hacer y yo lo puedo hacer, vamos 1 a 1. Ahora, esto es similar a lo que ya han hecho los encantadores con la vara y las víboras, ¿se acuerdan? Y esto tiene especial relevancia porque Faraón lleva en su ornamenta de su vestidura una serpiente. Esto era el símbolo de victoria sobre sus enemigos. Para él, hacer lo mismo que el otro ya es, aquí estamos iguales, estamos parejos. Pero ¿qué pasó con las serpientes de los encantadores? Se las comieron. Así que ¿quién va a ganar aquí? Esto era algo
especial. Los hebreos identificaban a la serpiente con Satanás, mientras que Faraón se sentía victorioso con base en ello. Ellos a lo largo de estas plagas van a intentar meter gol. O sea, tú metes uno, yo meto otro. Pero esto no va muy equilibrado. Llegamos a la segunda plaga, que es la plaga de las ¿qué? De las ranas. Ahora, era normal que en diciembre de este río salieran ranas, pero siempre se quedaban en la ribera. Algunos estudiosos dicen que estas plagas fueron a lo largo de 9 meses, ¿okay? De lo cual no estamos seguros porque el texto no nos lo dice. Sin embargo, ¿cómo sería que las ranas llegaran hasta tu habitación y tu cocina? Ahora, esto era importante porque entonces el Nilo era considerado como esa fuente de vida. Y las ranas había una diosa, Heket, que tenía una cabeza de rana que representaba la fertilidad. Entonces, las mujeres adoraban a esta diosa para tener hijos. Y ahora tienen las ranas hasta en sus habitaciones. Ahora, yo no sé qué tipo de ranas eran, pero no son animales muy agradables, como para que tú estés durmiendo y se te peguen en la cara, en el cuerpo. ¿Y cuál es la solución entonces de los encantadores? Más ranas. Pero nos dice capítulo 8, versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quiten las ranas. Aquí es donde Faraón comienza, sí, mis encantadores pudieran hacer más ranas, pero ¿sabes qué? La verdad ya no quiero más ranas, quítamelas. Y Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que las quite? Mañana. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuándo quieren aire fresco? No van a decir mañana, ¿verdad? ¿Cuándo quieren que baje la temperatura? No, es aquí Faraón se está poniendo al tú por tú. Porque si en este momento sucede, no, yo todavía mando. Bueno, mañana se quitará. ¿Y cómo se quitan estas ranas? No se van las ranas al río otra vez. Sí se quedan en las habitaciones, sí se quedan en las cocinas, muertas. Y ahora en tu casa estás juntando montones de ranas que también se están pudriendo. ¿Entiende esto? O sea, ya había putrefacción allá afuera, ahora la pudredumbre llegó a mi casa. De hecho, es interesante porque ellos no tenían permitido matar ranas, porque era una diosa. Pero ¿sabe quién sí las mató? Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la siguiente plaga? Piojos. Y es de destacar que la sexta y la novena plaga llegan sin advertencia, sin anestesia. De repente llegan un montón de insectos voladores y ponzoñosos. De manera que ahora los hechiceros, dice versículo 8-18, que hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. O sea, para hacer más piojos, no para sacarles los piojos. Pero no pudieron. Y aquí entonces, ¿qué dicen estos hechiceros? Dedo de Dios es este. Los hechiceros terminan derrotados ante Dios. Entonces, si íbamos en la cabeza de Faraón empatados, aquí se rompe el empate. En la cabeza de Faraón es, yo controlo y mis dioses me respaldan. Pero el desierto que ellos adoraban como el dios Set, ahora trae un montón de insectos. Y no hay malla y no hay tela mosquitera que los evite. Pero no solo eso, si ustedes leen versículos 16 a 19,
¿Cuándo se quitaron los piojos? No se quitan. De hecho, llega otra plaga, que es de las moscas. Y aquí comienza a haber una distinción. Moisés dice en capítulo 8, versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención. Yo voy a rescatar a mi pueblo aún de las moscas. De hecho, esta clase de moscas, note cómo son descritas en este pasaje. Versículo 24. ¿Cómo les llama? Moscas molestísimas. Algunos comentaristas dicen que son enjambres de insectos. Y nosotros podríamos pensar que es fácilmente, pues, la consecuencia de que hay peces podridos, hay ranas podridas, la sangre ha hecho que todo se desestabilice, pero esto no llega simplemente por consecuencia, sino es porque Jehová lo ha dicho así. De hecho, es notable que entonces hay plagas en las que Aarón pone la vara o Moisés pone la vara, pero hay plagas donde no hay vara, porque aquí no es la vara milagrosa, sino es el Dios todopoderoso que está mandando todo esto. Y aquí, en la plaga de las moscas, entonces Faraón por primera vez busca negociar. Dice versículo 8:25 que Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y entonces las condiciones que está poniendo Faraón es aquí en Egipto. Ahora Moisés le dice: no, espérate, o sea, yo voy a hacer sacrificios y no sé qué sacrificios voy a hacer, pero seguramente van a ser abominables para ti, porque el ganado para el egipcio era sagrado, las vacas, los becerros. Entonces no los deja ir, pero dice, bueno, los voy a dejar ir, pero quítala. ¿Cuándo se va a quitar? Mañana. Ya ahora no le pregunta Moisés a Faraón, ahora le dice: mañana se va a quitar, mañana. Y mañana se quita. Sin embargo, Moisés también les dice, versículo 29, mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Aquí comienza entonces a aumentar la cosa. ¿Por qué? Porque entonces las siguientes plagas serán ya no solo advertencia, esto es consecuencia de que tú dices: sí los voy a dejar ir, pero no nos dejas ir. Y entonces viene otra plaga. ¿Y cuál es? Capítulo 9. La plaga del ganado. La plaga del ganado. Aquí ya no estamos diciendo mañana se quita, ahora estamos diciendo mañana hay plaga. Mañana hay plaga. Ahora, los egipcios adoraban a Ator, la diosa con cabeza de vaca, y adoraban a Apis, el dios toro, símbolo de la fertilidad. Pero ¿qué está pasando con el ganado? ¿Está siendo fértil? No, se está muriendo. ¿Qué está pasando con sus vacas sagradas? Se les están muriendo, pero Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, a tal punto que Faraón ahora envía a que vean, a ver si de veras, y van a Gosén y se encuentran con que sí, ningún ganado de Israel se ha visto afectado, y afecta todo el ganado en el campo, menos el de Israel. Este Dios no es un Dios territorial, no es un Dios de Israel en el territorio de Israel, porque Israel no tiene territorio. Dios está trabajando en toda la tierra. ¿Cuál es la siguiente plaga? Úlceras. Y esta es otra plaga sin anestesia, sin advertencia.
Dios dice a Moisés, toma puñados de ceniza y aviéntalos. Y eso va a provocar úlceras. Pero ya no solo en el ganado. ¿En qué? En los hombres. Ahora sí afecta a las personas. Pero no es que Moisés se fue allá al cerro a lanzar este polvo. Moisés va delante de Faraón. Faraón, veme. Y lanza el polvo y comienzan las úlceras. Por lo tanto, ¿con quién comienzan? Con los que están ahí. Faraón y sus siervos pueden ver claramente que Dios está haciendo esto, a tal punto que dice versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿Sabe por qué se destacaban los egipcios? Ellos se rasuraban, se limpiaban, estaban de una manera impecable, pero ahora están llenos de ronchas, están llenos de úlceras. Y si usted lee versículo 8 al 12 del capítulo 9, no dice que se quite. Las úlceras no se van. Así que imagínate a un egipcio en su casa, lleno de úlceras, con su ganado muerto, con su cultivo lleno de sangre, ya se echó a perder. Ah, bueno, rescaté este poquito. Nos ha tocado de todo, nos ha tocado piojos, moscas. ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo Faraón? ¿Qué está haciendo nuestro rey para evitar esto? Bueno, ¿qué plaga sigue? La del granizo. Y nos dice que es granizo y fuego mezclado. Ahora, nosotros ahora vemos las noticias y vemos que el granizo sí puede causar afectaciones, ¿verdad? Usted ve los granizos que caen aquí en Toluca y rompen algunos parabrisas, ¿verdad? Ahora imagínese el granizo con fuego. Esto no solo descalabra, esto quema. Ahora, no están en zonas de construcción con bloques, sus casas son de adobe. Entonces, fácilmente un granizo puede cruzar el techo. Pero aquí la plaga no va a afectar todo Egipto, va a afectar solo los campos. Y aquí va la advertencia. Faraón, las plagas van a tu corazón. ¿Vas a seguir siendo soberbio? Dice versículo 9-17, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Te doy un aviso, Faraón, mañana a estas horas. Entonces, no solo sabe que es mañana, sino a qué hora va a comenzar. Mañana a estas horas viene granizo. Quita tu ganado del campo. Quítalo. Ese ganado que sobra es el ganado que seguramente estuvo en los establos, porque las úlceras solo afectaron al ganado del campo. Y sabe, ahora hay gente escuchando y dice versículo 20 lo siguiente: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Qué pasa cuando llega la granizada? No solo muere ganado, mueren personas. Y entonces piensa en las familias de esas personas. Oye, yo escuché que el amo de mi vecino sí los mandó a casa. ¿Y a ti, papá? No, yo tengo que ir a trabajar. ¿Cuál es la noticia al rato? Muere ganado, mueren personas, esas granizadas afectarán las cosechas. Dice versículo 25 que descajó todos los árboles del país. Aquí se cae un poste, se cae un árbol y se alarma uno. ¿Qué si todos se cayeran? Y entonces aquí Faraón no solo quiere negociar, ahora ya dice otra frase. Dice versículo 27, he pecado esta vez. Y noten cómo se refiere a Jehová. Jehová es justo
y yo y mi pueblo impíos. Wow, nosotros quisiéramos escuchar eso de algunas personas, ¿no? Quisiéramos escuchar esas palabras y ya diríamos, no, este sí está bien arrepentido. Pero ¿qué vemos en Faraón? Una persona que puede decir bien las palabras, pero que su corazón no se ha arrepentido. Pero noten que en medio de estas plagas Dios está teniendo misericordia. Versículo 30 a 32 nos explican que no todas las cosechas murieron. ¿Por qué? Porque aún vendrían las cosechas del trigo y del centeno. Y esta es una plaga que sí se quita inmediatamente. Moisés sale de la presencia de Faraón y dice, yo voy a extender mis brazos y el granizo se quitará. Y así es. Cada plaga está hablando entonces a Faraón. Plaga número 8, ¿qué es? Capítulo 10. Langostas. Nut y Osiris, diosas del cielo y de las cosechas, ¿qué pueden hacer contra las langostas que envía Jehová? Nada. Jehová ahora envía una plaga para acabar con lo que sobra. Literalmente con lo que sobra. Pero esta plaga ya no es solo para los ojos y el corazón de Faraón, sino para los oídos de los israelitas, para que ellos vean y entonces cuenten a sus hijos y a sus nietos de lo que Dios ha hecho. Pero note la pregunta que se le hace a Faraón, versículo 3. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Nota la soberbia de este hombre. Porque si te rehusas, y entonces esta plaga va a acabar con lo que queda del país. Y eso es lo que quisiera que notáramos, hermanos. Estas plagas están acabando con un reino, están acabando con su economía, están acabando con sus empresas, con sus modos de sostén. Pero no solo Dios pregunta hasta cuándo. Noten versículo 7. Ahora, ¿quiénes preguntan hasta cuándo? Los siervos de Faraón. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Notan que ya les quedó claro cuál es el propósito de esto? Ya lo escuchamos una y otra vez. Ya déjalos. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Pero Faraón busca negociar otra vez. Y en su negociación dice, pues que vayan los hombres. No, tenemos que ir todos. Entonces váyanse de aquí. Y los corre de su cámara. Aunque ha dicho, otra vez he pecado, la plaga se quitará al final totalmente, pero Egipto está destruido. Y pueden tener joyas, y pueden tener lujos, pero ya no hay de comer, ya no tienen ganado, y la tierra está devastada. Y llegamos a la plaga nueva, otra plaga sin advertencia. ¿Sabe cuál es uno de los dioses más conocidos de Egipto? Ra, el dios Sol. De hecho, los faraones se consideraban hijos de este Dios. ¿Y cuál es esta última plaga previo a la 10ª? Tinieblas. 3 días de tinieblas palpables. Una plaga sin advertencia, en la que a cualquier egipcio se le pudiera preguntar, ¿dónde está tu Dios Sol? Porque Jehová ya lo tapó. Pero Israel tenía luz. O sea, aquí no se trata de que Comisión le cortó los cables a los egipcios. Aquí se trata de unas tinieblas palpables. Y aunque Faraón busca negociar otra vez, Moisés no. Y los echa para nunca más verlos. Bueno, eso cree Faraón, porque aún hay más juicio.
Queridos hermanos, Egipto termina en crisis, termina con una crisis sanitaria, con muerte, pestilencia, putrefacción, insectos que llevan cualquier tipo de enfermedades. Termina con una crisis económica, donde ellos viven del ganado y de las cosechas. ¿Qué queda? Nada. Termina con una crisis política. ¿Cómo seguimos confiando en Faraón? Termina con una crisis social. ¿Por qué no has dejado ir a estos? Porque ¿sabe qué? No hay nadie como Jehová. No hay nadie como Jehová. Y esto debía ser evidente desde el palacio hasta el más bajo. Todos tenían que saber que Jehová, el Dios de los hebreos, es el Dios. Todas estas plagas quedaron para testimonio de Israel en las naciones. Y hoy, y sin ponernos de acuerdo, una de las cosas que valoro mucho es que el hermano Tom nos haya puesto a leer Salmo 78, porque este salmo nos pone de manifiesto que las generaciones, una tras otra, proclamaron cómo el Dios de los hebreos salvó a los hebreos de todas estas plagas. Dice Salmo 78, 46 al 51, lo siguiente: envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte. Sin embargo, todas estas maravillas no son la maravilla principal. Si Dios hizo todo esto, es porque es un Dios fiel a su pacto. Este mismo salmo nos dice en versículos 5 al 8, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que levantan lo cuenten a sus hijos. Si hay algo que tenemos que repetir, no solo ellos, sino nosotros, no es solo la historia, no es solo los detalles, no es solo un país devastado por nuestro Dios en su enojo e ira, sino un Dios en quien puedas poner tu confianza. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Queridos hermanos, Dios hizo diferencia entre Egipto e Israel, pero Israel no era diferente de Egipto. Israel no tenía un corazón para Dios, no fue fiel a su Dios. Su corazón era tan duro como el de Faraón. Sin embargo, esto nos ha quedado testimonio para nosotros poner nuestra confianza en ese Dios fiel a su pacto. Salmo 105, otro salmo que recuenta las plagas, dice en versículos 7 y 8: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Si hoy podemos gozar de ser llamados pueblo de Dios e hijos de Dios, es gracias, no a nosotros, sino a Él que es fiel. A Él que en el ardor de su ira podría mandarnos más que calor, hermanos. Que Él en el ardor de su ira, truenos golpearon al ganado y acabaron con él. ¿Qué nos exime de eso a nosotros? ¿Qué hace que nosotros podamos decir, no, sí, a mí no me va a pasar nada? Y cantamos como
con mucha confianza esta mañana, ni una sola flecha me podrá dañar mientras no permita. Porque al final no se trata de nosotros, se trata de Él. El mismo Salmo 78, versículo 52, dice: hizo salir a su pueblo como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño. Y dice el final de este salmo: los apacentó, los pastoreó. Queridos hermanos, esa es la misma relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Un Dios que ha provisto a su siervo, el Hijo de David, para pastorear nuestra vida, el cual dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y llegaremos a eso, al hablar de la Pascua próximamente. Queridos hermanos, Egipto sufrió el fuego, las tinieblas y la mortandad del mismo infierno aquí en la tierra, y aún así Faraón no se arrepintió. Y la pregunta es: ¿lo van a hacer los israelitas? Una y otra vez dijeron: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y le quedó muy claro a Egipto, pero ¿le quedará claro a Israel? Porque, hermanos, ante un Dios que obra a favor de ellos por la fidelidad a su pacto, el hombre falla, pero Él permanece fiel. Nosotros hemos sido beneficiarios de esa fidelidad. ¿Acaso hay algún judío por aquí? No, todos nosotros hemos gozado de esa gracia. Y esas plagas, siendo un testimonio del poder de Dios para castigar y traer juicio a este mundo por su pecado, a nosotros, ¿qué nos ha tocado? No nos han tocado plagas, más bien nos ha tocado un Dios fiel que en su pacto nos dio a Jesucristo, quien llevó nuestra llaga, quien nos hizo su pueblo y nos hizo ovejas de su prado, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermanos, hoy quisiera llamarnos a, como dice el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si hoy hablamos de algo que sucedió hace más de 3,500 años, es no por lo que sucedió hace 3,500 años, sino por ese Dios que vive y reina y permanece para siempre, hermanos. Así que, como para finalizar, quisiera compartirte algunas aplicaciones. Primero, reconoce que Jehová es Dios. Si tú estás hoy, esta mañana aquí, y nunca has escuchado de Cristo, déjame decirte algo. Esas plagas de Egipto no son una obra diferente a lo que Dios puede hacer hoy. Nosotros los últimos 2 años nos hemos encontrado en una crisis sanitaria y ni siquiera le alcanza de tantito a lo que sufrió Egipto. Pero Dios no nos ha castigado conforme a nuestras maldades, sino nos ha dado misericordia como para que hoy podamos una vez más reunirnos y estar aquí y alabar su nombre. ¿A qué Dios sigues tú? Nuestro hermano Alex oraba esta mañana y nos decía acerca de esos dioses. Y tal vez tú no adoras al Dios mosca y al Dios toro y al Dios sol, pero ¿cuánto adoras tu trabajo, tu capacidad financiera, tu estabilidad emocional, tu salud? Y lo pones como tu confianza, cuando Dios nos ha llamado a poner nuestra confianza en el único Dios vivo y verdadero, que no solo despliega su poder desde lo alto, sino ha hecho que aún su Hijo encarnado venga y muera por nosotros hoy. Reconoce que Jehová es Dios.
Una segunda aplicación es: no endurezcas tu corazón por el engaño del pecado. No endurezcas tu corazón por el engaño del pecado. Faraón vio, pudo palpar, pudo notar la obra de Dios, y aún así, vez tras vez, y aún diciendo: Dios es justo, yo he pecado, no se arrepintió, sino se arrepintió de haber dicho: no, sí, ya los voy a dejar ir. Pero, queridos hermanos, si algo tenemos nosotros a diferencia de Faraón, no es nuestro corazón duro, sino que tenemos una familia de la fe por la cual podemos exhortarnos cada día para que no caigamos en el engaño del pecado. Por Jesucristo hemos sido unidos a la familia de la fe que nos ayuda en esta lucha. Por lo tanto, querido hermano, aprovecha a tus hermanos, rinde cuentas de tus pecados, pide ayuda en medio de tu lucha espiritual. Por favor, no te limites a decir: oren por mi vida espiritual. Pide que un hermano, una hermana te ayude en esos pecados específicos contra los cuales batalla tu alma. No endurezcas tu corazón. Y número 3, hoy podemos servir a Jehová nuestro Dios. La petición continua era: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hoy nosotros estamos aquí. ¿Qué nos impide servir? ¿Qué nos impide servir a Jehová? ¿Te lo impide tu trabajo? ¿Te lo impide tu agenda apretada? ¿Qué cosas necesitas cambiar para entonces tener la libertad para venir y servir a Jehová? Por Jesucristo hemos sido libertados del pecado y de la muerte y hemos venido a ser parte de su pueblo. ¿De qué manera estás sirviendo a tus hermanos? No solo en la congregación, no solo en los ministerios, sino en las necesidades y en las dificultades que cada uno de nosotros enfrentamos. Queridos hermanos, no hay nadie como nuestro Dios. Y ese Dios al cual adoramos y ese Dios ante el cual hemos venido es el cual nos ha conectado unos a otros y del cual nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. Así que reconozcamos hoy que Jehová es el Dios y vengamos ante Él en adoración. Señor bendito, pedimos que tú nos ayudes. Gracias te damos porque tú no nos tratas como merecemos. Y sin duda lo que merecemos es el infierno y la muerte, Señor. Porque no basta un juicio momentáneo, no basta una plaga de 3, de 7 días, sino que nuestro pecado merece el infierno eterno. Pero Dios, tantas gracias te damos por Jesucristo, en quien hemos hallado redención. Eso es lo que nos hace diferentes al mundo. Eso es lo que nos separa de la vana manera de vivir de mi vecino, de mis amigos. Y Señor, te pido que eso sea real en la iglesia, que podamos reconocerte a ti, no solo hoy domingo, no solo hoy ante las alabanzas que cantamos y los ministerios que desempeñamos, sino que podamos darte gloria a ti en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Pido, Señor, que nuestra manera de administrar nuestros recursos pueda hablar de que tú eres nuestro Dios, que nuestra agenda pueda hablar de que a ti es a quien servimos y que tú eres la prioridad. Pido, Señor, que tú obres en tu iglesia de modo que aún las circunstancias difíciles y a veces las más mínimas, como el calor de esta mañana, puedan ser secundarias ante tu magnificencia, ante la grandeza de nuestro Dios. Pido, Señor, que si hay alguien esta mañana que no te conoce, que tu palabra pueda obrar en ese corazón. Si hay creyentes aquí con un corazón duro, abrazando su pecado, sin ánimos de arrepentirse, te ruego, Señor, que tú les toques, porque sin duda tú pudieras enviar plaga a su vida,
tú pudieras enviar juicio, pero te damos gracias a ti porque nos has enviado a Jesucristo, en quien tenemos misericordia y perdón de nuestros pecados por su sangre. Pido, Señor, que tú hagas una obra especial en nosotros. Lo rogamos en Cristo. Amén.